Supercrack Estrella presenta la carta George el conserje Illuminati. Predicciones del juego de cartas Illuminati 1994-1995. El evento. Nuestro futuro y pasado, 500 cartas HD Inro. El servicio secreto registró la sede de Steve Jackson Games y tuvo que demandarlos para recuperar los discos duros e imprimir el juego de cartas. Algo que aparece en el juego de cartas Illuminati de Steve Jackson. En la carta George el conserje Illuminati. Tiene un cierto parecido con Jeffrey Epstein. Curiosamente, en los archivos de Jeffrey Epstein aparece un George. Jeffrey Epstein a veces era una rubia sueca alta. A veces era un bolso de la firma Prada. Otras veces era un vuelo en el jet de Epstein, o un fin de semana él era como el conserje Illuminati para una comunidad de vecinos supermillonarios. Carta tarjeta de conexiones de medios Illuminati del nuevo orden mundial, rara, Inwo, Steve Jackson. Teniendo en cuenta que estas cartas Illuminati, un juego de rol creado por Steve Jackson que salió al mercado entre el año 1994 y 1995, uno se pregunta cómo pudieron acertar con las caras y las personas con 30 años de antelación. Para entender mejor cómo es posible que las cartas hagan predicciones y supieran de estas figuras humanas como tan importantes en futuro, tendremos que mirar en el año de la creación de las cartas 1995. En ese año tenemos dos casos de viajeros del tiempo, una extraña mujer con el nombre falso Jennifer Fergate. Nunca se supo quién era realmente Jennifer Fergate, pero mi teoría es que era una viajera del tiempo. En ese mismo año, un viajero en el tiempo observan un smartphone en un combate de boxeo en 1995. Las redes sociales suelen estar atentas a anomalías en obras de arte y fotos antiguas, en las que, aparentemente, se ven objetos que no deberían estar ahí, sobre todo relacionados con la tecnología. Es el caso de un video de hace casi 30 años, en concreto de un combate de boxeo celebrado el 19 de agosto de 1995 en Las Vegas, entre el mítico Mike Tyson y Kevin McNally. Más allá del combate, que duró poco más de un minuto debido a la descalificación de McNally, lo curioso es que en un momento de la grabación se ve como alguien del público usa un dispositivo, aparentemente de grabación, muy moderno para la época. Hay 3 meses de diferencia entre lo que le ocurrió a Jennifer Fergate y este combate de boxeo. La extraña y misteriosa muerte de Jennifer Fergate aún sin resolver, una muerte en un hotel de lujo de Oslo en 1995. Esta es la primera vez que me gustaría escribir algún tipo de cronología aquí. Después de ver cuánto trabajo ponen los usuarios en sus hilos, intentaré aportar la mayor cantidad de información útil posible. Pero ten en cuenta que el inglés no es mi lengua materna. Volví a otro caso extraño que no aparece tan destacado como pensaba, aunque hay algunos temas sobre este caso disponibles en Reddit. Se trata del extraño caso de un hotel de lujo en Oslo, el Radisson Blu Plaza Hotel, ocurrido en 1995 y que a día de hoy sigue sin resolverse. Por supuesto, la declaración oficial de la policía noruega fue un suicidio. Por supuesto, hay más en este extraño caso de lo que parece. El caso apareció de manera destacada en la nueva segunda temporada, episodio 2, del reinicio de Misterios sin resolver de Netflix, por lo que es posible que muchos de ustedes conozcan este caso. Si no, mira el episodio o espera el enlace a otro documental que presento al final de mi publicación. Esta historia gira en torno a una mujer llamada Severnesse, es el nombre que notaron cuando llamó y preguntó por una habitación libre. El nombre era obviamente falso y en realidad se registró con un nombre ligeramente diferente como Jennifer Fergate, incluida otra persona, probablemente su esposo o hermano, Lois Fergate. Esta persona se volverá muy importante más adelante. Por teléfono, Jennifer hablaba inglés y alemán con fluidez. De hecho, los empleados del hotel se dieron cuenta de que ella era realmente alemana. Yo soy alemana. Jennifer se registró con una identidad incorrecta. Tampoco su nombre era Jennifer Fergate, ni tampoco era correcta la dirección, que estaba ubicada en un pueblo muy pequeño en Berlín, Bélgica. Los forenses estimaron que su edad rondaba los 20 años, nació alrededor de 1971. Los empleados del hotel la describieron como una mujer elegante, de unos 159 centímetros de altura, o baja en este caso, y con el pelo corto y oscuro. El 31 de mayo de 1995 la llevaron a la habitación 2805 del edificio 28.
piso del hotel. Pero muy atentos a este dato, el día que Jennifer se registró en el hotel con una identidad incorrecta, 31 de mayo de 1995, para ese tiempo ocurrió "queremos que vengas con nosotros" son, por otra parte, las palabras que un alien con cabeza en forma de limón dijo en el año 1995. Dos niños se detuvieron poco antes de medianoche un día de mayo en un campo del condado de Staffordshire, porque creían haber visto un ovni. Sin aliento, le relataron a la policía lo que vieron. Ambos parecían nerviosos y consternados y cada vez fue más difícil obtener información detallada, apuntó un agente. 2 días después, la policía se acercó al lugar del supuesto avistamiento, pero no halló nada extraordinario. La historia es casi idéntica a la ocurrida también en Noruega en 1970, este fue el caso de la mujer de Isdal, también se alojó en hoteles de Noruega con identidad falsa, y murió en extrañas circunstancias, también era de una pequeña y hablaba alemán. Parece otro caso de una viajera del tiempo en Noruega. En este país Noruega apareció una fotografía de una viajera del tiempo en 1890 hablando con un teléfono móvil en las calles de Noruega en la capital Oslo. El mismo lugar donde ocurrió el caso Jennifer Fairgate, parece que Oslo es una base secreta de estos viajeros del tiempo, además en Bélgica el lugar donde se cree que residía Jennifer Fairgate hubo avistamientos ovnis triangulares en la década de los 90 en las mismas fechas de la viajera del tiempo, estos ovnis triángulos se piensa que son máquinas del tiempo. Estas máquinas del tiempo son llamados TR-3B. ¿Qué son los ovnis triangulares negros TR-3B? Algunas teorías dicen que es un avión espía, otros dicen que es una nave extraterrestre o la teoría más popular es que el TR-3B es un avión militar construido con tecnología extraterrestre que se estrelló en la Tierra, así que, ¿cuáles son tus opiniones sobre el TR-3B? El TR-3B, denominado ovni terrestre, más que un mito es una realidad y varias veces es visto en el cielo, confundido con ovnis triangulares, esta nave genera mucha polémica. En el año 1990, los habitantes de Nuevo México escucharon un estruendo en el cielo, algo fuera de lo normal, y al mirar hacia arriba una silueta los vislumbró. Esta figura tenía forma de triángulo, y muchos piensan que era un ovni, pero en realidad podría ser algo mucho más increíble y creado por los mismos humanos. El avión TR-3B es una consecuencia de los programas secretos en los que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en cooperación con la NASA y otras empresas. Estas fábricas probaban increíbles aeronaves con características inimaginables. Una prueba de estos proyectos la tenemos en el gran encubrimiento de la aeronave F-117 Nighthawk. Este fue un avión furtivo desarrollado y probado en secreto durante más de 10 años, a pesar de los múltiples avistamientos que confirmaban su existencia. Al final el proyecto F-117 fue descubierto y desclasificado, y posteriormente se unió al de la aeronave U-2R. Sabemos que el TR-3B tuvo un predecesor conocido como TR-3A, apodado Black Manta, que parece ser más un caza furtivo que una nave antigravitacional capaz de volar en el espacio y triángulos volantes sobre Bélgica. Entre finales de 1989 y mediados de 1991, el país registró 450 apariciones de ovnis de una forma hasta entonces muy poco vista. Entre los años 1994 y 1995 hubo una serie de desapariciones muy misteriosas, algunas de estas desapariciones fueron personas famosas, cantantes, científicos, periodistas, puede que todos ellos fueran llevados con las máquinas del tiempo TR-3B. Quizás a otras épocas del pasado. El misterio del rockero que lleva 28 años desaparecido. Richie Edwards se volatilizó el 1 de febrero de 1995, el mismo día que pretendía viajar a Estados Unidos para presentar el tercer álbum de Manic Street Preachers. Desde entonces, sin pistas ni rastros, distintas teorías han mantenido muy vivo su caso. Numerosas personas aseguran haber reconocido al guitarrista en Goa, Varsovia, Nueva York, Berlín y Fuerteventura. Pero no fue la única desaparición súper extraña y misteriosa en 1995. En 1995 en Fuerteventura se vieron ovnis, por lo que podemos pensar que eran máquinas del tiempo, y por esta razón es posible que vieran al rockero que lleva 28 años desaparecido. El misterio del puente Severn. 30 años del día que Richie Edwards, Manic Street Preachers, desapareció de la faz de la Tierra. Es uno de los sucesos más misteriosos de la historia del rock. En 1991, cuando se publicaban muchas revistas musicales en papel y yo las compraba, me causó atroz impacto una foto que apareció ese año en las páginas de New Musical Express.
En ella se veía a Richie James Edwards, guitarrista de los aún emergentes Manic Street Preachers, mostrando su brazo izquierdo cubierto de heridas y sangre. Un periodista de esa publicación le había preguntado cuán auténtica era su música, y por toda respuesta Edwards agarró una cuchilla y rajó su antebrazo con las palabras 4 real de verdad. Seguramente es la respuesta más rara dada jamás en una entrevista, musical o no. Se vio entonces que este galés nacido en 1967 no era un tipo normal. Las sospechas se confirmaron hace ahora 30 años, cuando el 1 de febrero de 1995 desapareció de la faz de la Tierra. Se esfumó. Se perdió todo su rastro. El caso sigue siendo uno de los más misteriosos de la historia del rock. Los Preachers ya eran un grupo de éxito, habían publicado 3 discos, 2 de ellos habían estado entre los 10 más vendidos en Reino Unido, y puede que él estuviera algo tocado. Pero ¿quién no lo está en este loco mundillo? Y así y todo, tanto como para borrarse del mapa y que nunca lo encontraran. No era Edwards un músico de talento. Uno de sus compañeros revelaría años después que en los 3 discos en los que participó solo tocó la guitarra en 2 canciones. En los inicios de la banda los había acompañado como ayudante y chofer, pero su labia y, sobre todo, su aspecto físico, de estética glam, les animó a dejar que se colgara el instrumento. Tenía un don, eso sí. La mayoría de las letras del grupo hasta la extraña volatilización de Edwards las escribió él. No obstante, padecía depresión e insomnio, que combatía con altas dosis de alcohol. Aquel 1 de febrero él y el cantante del grupo, James Dean Bradfield, tenían pensado volar a Estados Unidos para promocionar The Holy Bible, el disco que los Preachers acababan de publicar. Edwards salió por la mañana temprano del hotel de Londres, donde se alojaba provisto solo de su cartera, las llaves del coche, algunos medicamentos y el pasaporte. Condujo en su propio coche en dirección a su casa de Cardiff, en Gales. Dicen que lo vieron en los aledaños del puente Severn, que separa Inglaterra de Gales sobre el río del mismo nombre. Otros aseguraron que lo atisbaron en una parada de autobuses, mientras que un taxista mantuvo que lo llevó hasta una estación de servicio cerca de Severn. Lo que se constató como evidencia es que el coche de Edwards desapareció abandonado en esa gasolinera de Severn. En su interior había fotos del propio músico con su familia. El hecho de que el puente Severn sea localización favorita de muchos suicidas hizo sospechar que Edwards se habría quitado la vida arrojándose desde la elevada infraestructura. Pero su cuerpo no apareció. Años antes había hecho unas declaraciones en las que afirmaba que se consideraba demasiado fuerte como para suicidarse. Supuestos testigos dijeron haberse cruzado con él en Goa, India, en Fuerteventura y en Lanzarote. Pero nadie lo halló. El suceso alcanzó proporciones mitológicas, y en los años sucesivos los medios británicos publicaron reiterados reportajes sobre cómo podrían haber sido las últimas horas de Richie Edwards. Se han editado libros enteros al respecto, alguno en formato de novela. 13 años después, en 2008, y por petición de sus padres, fue declarado oficialmente muerto con fecha de 1 de febrero de 1995 o posterior. Manic Street Preachers siguieron su carrera sin él, como trío, y han llegado a publicar una docena de álbumes más. Este 2025 sacarán a la luz uno nuevo, Critical Thinking. Unos años antes de la desaparición de Richie Edwards en 1995, ocurrió un extraño suceso en el mismo puente donde desapareció Richie Edwards. Esto ocurrió en el año 1988, y de alguna forma ambos casos podrían estar comunicados. ¿Quién fue la mujer silenciosa del puente Severn? Encontrada vagando a 87 millas de su casa, la joven aparentemente muda nunca ha sido identificada públicamente. Su historia ha inspirado un famoso álbum, una película y especulaciones sin fin hasta el día de hoy. Este caso es un misterio bastante menor que, sin quererlo, ha tenido un impacto cultural duradero. Si bien no es tan emocionante como algunos otros casos de crímenes reales y está más o menos resuelto en lo que respecta a la necesidad pública, es una historia extraña que me ha perseguido desde que la escuché por primera vez. No estoy solo, ya que el caso ha servido como inspiración directa para un famoso álbum conceptual e incluso una película. A pesar de esto, los detalles siguen siendo escasos y solo hay fuentes dispersas en línea. Así que aquí hay un breve resumen que resume los hechos conocidos en el triste caso de la chica M4 o la mujer silenciosa del puente Severn. Aviso.
Menciona suicidio, asesinato, niños en peligro. Los hechos. Alrededor de la medianoche del domingo 27 de noviembre de 1988, se informó que una joven estaba vagando peligrosamente cerca de la autopista M4 cerca del puente Severn en Inglaterra. Cuando la policía se detuvo para interrogarla, la niña pareció no entender, permaneciendo en silencio y sin responder incluso después de ser llevada a la estación para ser interrogada y luego a un hospital en Bristol para un examen médico. A pesar de estar evidentemente angustiada, parecía incapaz o no quería responder incluso a preguntas básicas como su nombre o dónde vivía. La policía y el personal del hospital coincidieron en que probablemente era sorda, describiéndola como una niña pequeña de 14 a 18 años con cabello castaño rojizo y ojos azules. Llevaba un abrigo azul claro con cuello de piel blanca, una camiseta y pantalones, calcetines blancos y zapatos negros. Al día siguiente, la policía emitió un llamamiento a nivel nacional para identificar a la niña. Esto incluyó una súplica por radio a cualquier persona que pudiera reconocerla, junto con una descripción. La niña silenciosa también fue descrita en artículos de periódicos en todo el país, como este de la Aberdeen Evening Express. Chica misteriosa. La policía ha alertado a las fuerzas de todo el país en un intento por descubrir la identidad de una niña silenciosa encontrada en un estado de confusión cerca del puente Severn. La niña pequeña, de entre 14 y 18 años, parece ser sorda y muda y no responde a las preguntas de la policía. Solo un día después, una pareja se presentó diciendo ser los padres de la niña. Eran de Crediton, Devon, y habían reconocido inmediatamente a su hija en los llamamientos de los medios. Afirmaron que ella no era sorda y podía hablar, ni siquiera era una adolescente, sino una mujer de 22 años. Afirmaron que estaba profundamente deprimida y que optó por permanecer en silencio. Satisfechos, la policía le permitió regresar a casa con sus padres, quienes solicitaron que su identidad se mantuviera en privado. Aquí termina la historia, aunque en la tradición semifolclórica, las versiones de la historia tienden a agregar detalles o mistificar ciertos hechos del caso. Secuelas. Presumiblemente, la policía observó la debida diligencia y ató cabos sueltos, o al menos uno esperaría. Tom Slemen, un conocido autor de forteana a veces fantasioso, con sede en Liverpool, plantea algunos puntos válidos sobre la conclusión oficial en su libro Bizarre but True, Mysterious People. Lo más notable es que señala que la niña fue descrita en todos los relatos como mucho más joven de lo que realmente era, e incluso cuando se pensaba que tenía alrededor de 15 años, fue descrita como pequeña para su edad. ¿Sufría de desnutrición? ¿Se evaluó su situación familiar o se corroboró la historia de sus padres? ¿Se realizaron controles de bienestar en el hogar después de su regreso? Los rumores de que la niña era víctima de abuso y que había regresado con sus abusadores circularon durante años después, ver más abajo. Sin embargo, también es posible que simplemente haya sido una mujer pequeña con rasgos jóvenes, o que haya estado sufriendo un trastorno alimentario comórbido con su depresión. Que sus padres quieran que su identidad se mantenga en secreto no es inusual ni incriminatorio, especialmente si ella estaba sufriendo disociación como parte de una respuesta al trauma. No tienen la obligación de brindar al público un cierre sobre sus asuntos privados. Pero todas estas preguntas están en mi vídeo sobre el tema de viajeros del tiempo en mi canal, son recientes así que si los buscas los encontrarás. Los viajeros del tiempo rejuvenecen en los viajes en el tiempo, sufren mutaciones en las máquinas del tiempo en su sangre, se convierten en algo parecido a un vampiros, de hecho algunos viajes en el tiempo salen más y los viajeros del tiempo se convierten en fetos de bebé. Hay un caso de esto que ya lo conté en un video, la pruebas de mis investigaciones es como este canal paso de tener millones de visitas a 1000 vistas. La censura no permite que yo cuente de todos estos conocimientos que yo revelo en mi canal. Otro punto que Slemen plantea es que se creía que la chica M4 había caminado toda la distancia desde su casa en Crediton hasta el puente Severn donde fue encontrada, una caminata continua de casi 30 horas. Slemen afirma que los informes de los periódicos describieron sus zapatos como desgastados por la larga caminata. ¿Había sido reportada como desaparecida durante este tiempo? ¿Y por qué no la notaron o le ofrecieron ayuda antes en su odisea de 87 millas a lo largo de la carretera? Una posible explicación para este último punto es que puede haber habido una mayor vigilancia pública y policial en el puente Severn en particular, debido al asesinato reciente de Marie Wilke. Wilkes fue asesinada infamemente a un lado de la M50 después de que su automóvil se descompuso. Su agresión y asesinato ocurrieron a la vista de los automovilistas que pasaban y que no intervinieron.
En un presagio inquietante de la saga de la chica silenciosa, la hermana de 11 años de Wilkes fue encontrada por la policía caminando por el puente Severn llevando a su sobrino bebé, en evidente angustia. Aunque fue vista por varios transeúntes, nadie se detuvo para ayudarla. El caso fue ampliamente publicitado como un ejemplo del efecto espectador. Debido al alto perfil mediático de este caso anterior, es posible que la policía y el público demostraran un mayor nivel de vigilancia cerca del puente Severn, en alerta máxima y sin querer ser un espectador inerte al ver a otra niña en problemas. El puente también era conocido como un destino popular para autoeliminarse. Aunque Slemen cuestiona por qué ella viajaría tan lejos a pie solo para suicidarse, esto no es necesariamente inusual, ya que puede haber estado esperando que alguien la notara en un intento de buscar ayuda o puede haber tomado ese tiempo para intentar prepararse psicológicamente. Sin embargo, esto es completamente conjetural, al igual que las afirmaciones de que estaba tratando de escapar de una vida hogareña abusiva. Cabe destacar que Tom Slemen es conocido por su enfoque a veces engañoso de las historias para hacerlas sonar más misteriosas, similar a un autor como David Paulides. En esta nota, si bien puedo corroborar la mayoría de los reportajes de Slemen con fuentes contemporáneas como los periódicos, en ningún otro lugar que pudiera encontrar se afirma de manera definitiva que sus zapatos estaban desgastados o que ella había caminado concluyentemente toda la distancia. En la cultura popular, una de las personas que escuchó la transmisión de radio con la descripción de la chica M4 fue Steve Hogarth, cantante principal de la banda Marillion. Años después, en 1994, Hogarth lanzaría un álbum conceptual, Brave, basado en su recuerdo de la transmisión, con letras que cuentan una historia especulativa sobre lo que la llevó al puente Severn esa noche. Mal recibido en su época, el álbum ha sido reconocido desde entonces como un disco seminal del rock progresivo. Muchos detalles de la narración ficticia del álbum se han filtrado en el folclore popular que rodea el evento, como colocar a la niña en el puente en lugar de en la autopista cerca de él. El director de terror de culto Richard Stanley hizo una película del mismo título basada en el álbum, lanzada en 1995. El álbum termina con dos pistas que simbolizan la irresolución del caso, una que proporciona un final feliz y la otra que termina con los sonidos de agua corriendo. La película opta por este último final, con la chica silenciosa autoeliminándose saltando desde el mismo punto del puente donde fue vista por primera vez, lo que también se ha conectado erróneamente a la historia en algunas versiones posteriores. La mistificación folclórica del caso continúa en la era digital, con algunas fuentes en línea, aparentemente en un juego de teléfono, etiquetándola erróneamente como la chica M9 en lugar de la M4, y vinculando su caso a una autoeliminación en la M9 que ocurrió muchos años después y ciertamente no está conectado ya que las edades de las mujeres involucradas no coinciden. Conclusión. No hace falta decir que este no es un misterio que deba resolverse, es decir, identificar a la mujer o a su familia, especialmente porque probablemente estaba lidiando con una enfermedad mental o trauma. Si todavía está viva, parece improbable que no haya podido escuchar la mención de su caso o del álbum y la película basados en ella en los años transcurridos, por lo que mantiene su silencio. Sin embargo, los muchos detalles inquietantes, incluido su silencio aparentemente deliberado y la distancia que caminó, agravados por el deseo de sus padres de permanecer anónimos, han asegurado que la historia de la chica M4 siga siendo una fuente perdurable de rumores y especulaciones. Quienquiera que fuera y lo que la motivó a hacer su largo viaje a ese solitario tramo de carretera iluminado por la luna, espero que la mujer silenciosa encontrada en el puente Severn sepa que su historia ha tocado a personas de todo el mundo y que ahora esté en paz. Preguntas finales. ¿Qué llevó a la mujer silenciosa a terminar cerca del puente Severn, a tantas millas de casa? ¿Quién era ella y qué fue de ella? ¿Por qué eligió permanecer en silencio? El puente del Severn, en inglés Severn Bridge, en galés Pontafren, es un puente colgante sobre el río Severn, construido cerca de su desembocadura en el canal de Bristol e inaugurado por la reina Isabel II en 1966. Inicialmente, el pilar principal de este puente colgante era una estructura de acero hueco, en lugar de una estructura maciza. A petición de un oyente fascinado por las fobias a los extraterrestres, esta semana abordamos desapariciones humanas sin explicación. Entre los casos más desconcertantes figura el del neurofisiólogo y psicólogo mexicano Jacobo Greenberg, quien desapareció junto a su esposa en 1994. A punto de viajar a India y Nepal y sin movimientos extraños en sus cuentas, su ausencia se descubrió cuando la familia lo esperaba para celebrar su cumpleaños.
Ninguna investigación policial ha logrado esclarecer qué ocurrió. Las hipótesis que se han barajado van desde una huida voluntaria para continuar sus estudios lejos del foco mediático hasta un secuestro por parte de fuerzas desconocidas, alimentado por el misterio que rodeaba su trabajo, chamanismo, parapsicología y orientalismo. Ninguna teoría ha logrado sostenerse con pruebas. A su enigma se suman otros dos de la década de los 90 que desembocan en ríos. Uno es el de Ilenia Carrisi, hija de Albano y Romina Power, vista por última vez en Nueva Orleans en 1994 antes de que un guardia asegurara ver a una mujer parecida saltar al Mississippi, sin que jamás se encontrara un cuerpo. El otro es el de Richie Edwards, guitarrista y letrista de Manic Street Preachers, cuyo coche apareció abandonado en 1995 cerca del puente Severn, Reino Unido. Aunque algunos fans aseguran haberlo visto desde entonces, no ha habido rastro de él. Jody Wissentruit, la periodista que desapareció hace 30 años. Jody Wissentruit amaba su profesión y era, sobre todas las cosas, una persona responsable y cumplidora. Por eso, cuando el 27 de junio de 1995 no llegó a su trabajo a la hora, se encendieron todas las alarmas. Ya han pasado poco más de 30 años desde aquella madrugada en la que la presentadora de noticias desapareció mientras iba camino a la estación de televisión de Iowa. La búsqueda fue intensa. Los sospechosos, varios. Pero su asesino nunca fue descubierto, y a ella nunca nadie más la vio. Después de limpiar la habitación, Jennifer no estuvo presente en la habitación durante este tiempo. Jennifer debió haber regresado a su habitación porque de viernes a sábado el cartel de no molestar estaba colgado en el pomo de la puerta exterior de su habitación. Habitación. Jennifer pidió comida y bebidas a su habitación que no fueron pagadas. A través del televisor de su habitación, la recepción le avisó que los visitara lo antes posible. Ella ignoró los mensajes. Esto en realidad sucedió de manera diferente. Un gran aviso a Juliette Bell, quien escribió lo siguiente. Ella no ignoró los mensajes que la recepción envió a su habitación a través del televisor. Respondió presionando el botón OK en el remoto. Entonces, unos 15 minutos antes del disparo, alguien, que todavía está vivo, debe haber estado en la habitación. También, puso el grifo del servicio de habitaciones en su factura, pero dio una considerable propina de 50 coronas en efectivo. El 3 de junio de 1995 alrededor de las 8 p.m., la recepción envió un guardia de seguridad a su habitación que aún estaba cubierta con el cartel de no molestar. Poco antes de llegar a su habitación, escuchó un disparo que salía de la habitación cerrada. Se llamó a la policía. Empleados del hotel y la policía abrieron la habitación 2805 solo para encontrar un baño de sangre. Encontraron el cuerpo sin vida de Jennifer Fairgate con una herida mortal de arma de fuego en la cabeza. El arma, una pistola FN Browning HP, cuidadosamente colocada en ambas manos. Tenga en cuenta, esta es una cronología muy compacta de los eventos porque no quiero que lea 30 minutos aquí. Ahora comienza el verdadero misterio. La policía declaró, tras una abducción, que se trataba de un suicidio. Lo cual es, en muchos aspectos, extraño por decirlo menos. Hay demasiadas cosas que no cuadran aquí. Comencemos con el hecho de que logró registrarse en uno de los hoteles más conocidos de Oslo en ese momento con una identidad falsa y una hoja de contacto falsa. La dirección en Berlín era puramente ficticia, pero este es un lugar real y de alguna manera ella debe haber tenido algunas conexiones con este lugar. Berlín, una hermosa ciudad belga. Berlín es una hermosa ciudad de Bélgica ubicada en la provincia de Lieja, dentro de la región de Valonia, en la parte de habla francesa de ese país. Se encuentra a casi 200 metros sobre el nivel del mar y tiene una superficie de cerca de 25 kilómetros cuadrados. Jennifer salió del hotel durante casi un día completo. ¿A dónde fue? Jennifer hizo una llamada desde su habitación de hotel a un número que no era rastreable. El mayor misterio es, ¿quién era Lois Fergate? Esta persona también estaba registrada cuando hizo el check-in. Aquí, las cosas se vuelven confusas cuando años después se les preguntó a los empleados del hotel. Algunos dijeron que se la vio claramente con otro hombre, otros dicen que estaba sola. Las etiquetas de su ropa fueron quitadas, probablemente por la propia Jennifer. No se pudo rastrear dónde compró la ropa. Forenses y balística reconstruyeron su muerte hace un tiempo, diciendo que es imposible que una mujer de su talla se suicide de una forma tan extraña. Mi pista es, había alguien más en la habitación el día que regresó al hotel. El siguiente problema sería, ¿cómo es posible que alguien se saliera con la suya aquí? Es más o menos el misterio de una habitación cerrada.
La habitación del hotel estaba cerrada con llave y nadie, a excepción del personal del hotel, pudo entrar o salir. El personal también confirmó que su puerta no había sido abierta desde el día que regresó a su habitación. Hombre, han pasado tantas cosas extrañas aquí que me resulta difícil enumerarlas todas. Si está realmente interesado en este caso, vincularé algunas fuentes que ofrecen un trabajo mejor que el mío y podrá profundizar en este extraño caso. Hasta el día de hoy, Jennifer Fairgate no ha sido identificada. No sabemos su verdadero nombre, su verdadera edad, sus verdaderos orígenes. Su cuerpo fue exhumado hace un tiempo, pero sin ningún resultado innovador. Ahora sabemos que tenía razón sobre la edad mencionada en su hoja de contactos. También es una historia triste porque en todos estos años nadie habló sobre esta joven. Alguien debió conocerla, ¿verdad? Entonces, muchas cosas apuntan al espionaje y que ella era una espía. Pero seamos honestos, hay demasiados callejones sin salida como para probar o refutar algo. Ni siquiera descarto el suicidio. Entonces podría preguntar, ¿sabe más sobre este caso? ¿Hay alguna nueva revelación? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.